Un poco, ¿por qué en barco? Porque nosotros también monitoreamos la desembocadura del río de la Plata, porque la toma de agua de AISA, la toma de agua potable para toda la cuenca media y baja, perdón, se encuentra en el río de la Plata. Entonces, toda la desembocadura del riachuelo, si nosotros se genera un daño ambiental serio, por eso el tema del no dragar, mover los barros, no mover los barros, es porque afecta las tomas de agua potable, río, aguas abajo. Entonces, Acumar también monitorea el río de la Plata. Esas son las 38, 50, ahora son 70 estaciones, esas son mensuales, no son automáticas, no son continuas, son puntuales, donde se toma calidad y caudal. Porque todos quieren tener un río de agua potable o de recreación. Y la realidad es que tristemente no estamos logrando eso. Sí, un río que no tenga contaminación y que permita la vida acuática, pero no alcanzamos a un río de recreación. Bueno, ahí marca los sitios, ahí marca la diferencia de cuando es un día de lluvia, que tenemos 24 metros por segundo, y después un día que no, y tenemos 0,66 metros por segundo, en el mismo punto, la misma aforo. Otro aforo, fíjense, 30 contra 0,26, 3, bueno, ahí está. Y ahí tenemos una dispersión de los datos que obtenemos, porque cuando llueve aumenta el caudal ampliamente, baja, y eso genera una dispersión de los parámetros obtenidos o que se miden dentro de la cuenca. Esa dispersión la podemos observar en ese gráfico, donde cada uno de estos es una estación de monitoreo, y estos son lo que obtuvimos para la DBO en cada uno de los puntos. No podemos tener un dato estable. Bueno, ahí muestra un poco las estaciones de monitoreo continuo y cómo se ve en la página en forma automática los datos. Entonces, teníamos el problema de la inundación, el problema del escurrimiento, la falta con los residuos, o se generan tapones que también perjudican el escurrimiento. Entonces, se está trabajando dentro de la Secretaría de Recursos Hídricos en la creación de áreas pulmón de retención de agua en la cuenca alta, para que no inunde la zona más crítica, que es la zona más densamente poblada como La Matanza, y que también es de muy bajos recursos la población. Con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar acá. Quiero llegar a que mejoraba la calidad del agua, pero no podíamos identificar en qué lugares. Mejoramos la calidad de agua, controlamos a las industrias. Hoy escuchaba que controlaban 3 veces al año. Nosotros, para encontrar, está bien, la idiosincrasia argentina es muy distinta a la alemana, nosotros usábamos radares, sonares para detectar las conexiones clandestinas, robot para introducir en los pluviales y detectar las conexiones clandestinas de los industriales. Entonces, hoy los mayores generadores de efluentes tienen monitoreo continuo en la salida, automático, con caudal. Se le monitorea el sistema productivo y se determina el caudal que debería estar volcando, se lo controla con el caudalímetro de salida y se estima si está volcando bien o no, si tiene o no una condición clandestina. Entonces, empezamos a ver que en muchos lugares empezamos a tener buenos resultados, pero nos faltaba. Y con el esquema de subcuencas, empezamos de análisis más pequeño, empezamos a trabajar de esta manera. Las estaciones de monitoreo continuo nos arrojaban los valores y cuando teníamos una fluctuación. Se iba y se monitoreaba con la sonda multiparamétrica en ese momento los parámetros más básicos
y se tomaban los inspectores de industria y se introducían en cada una de las industrias que estaban en esa subcuenca, todos juntos, todos a la vez. Entonces pudimos detectar qué industrias eran las que no cumplían, pudimos reconvertir esas industrias, pero ese análisis llevó mucho tiempo. O sea, cada subcuenca y cada lugar lleva bastante tiempo de análisis, mucho tiempo de análisis, y con muchas acciones. Estamos diciendo que ya pasaron 2 años de donde ya deberían haberse reconvertido. Y hoy esta cuenca muestra realmente mejoras, y mejoras notables. Tenemos bioindicadores. Acá pueden ver las estaciones de monitoreo donde la DBO ha bajado a 7 cuando teníamos 120. Ese era nuestro estado inicial. Estamos trabajando. Por lo menos, por ejemplo, las curtiembres se tienen que trasladar, las que curten en húmedo, se tienen que trasladar a un parque industrial curtidor. Ese parque industrial curtidor no está funcionando, pero no podemos cerrar la actividad. Entonces, hoy, como un acuerdo, no se le permite vuelco de aguas con cromo, no se le permite sulfuros y se le tolera una DBO de parámetro cloacal. Hasta tanto se trasladen. Cuando se trasladen, hay un colector industrial donde se van a radicar 42 curtiembres y un colector industrial va a trasladar ese efluente industrial tratado hasta la cloaca máxima y desembocadura en el Río de la Plata directamente. Perdón. Muchos actores, universidades, contribuyen para llevar adelante los indicadores biológicos o los monitoreos de la cuenca. Tenemos también especies sensibles, muy sensibles y poco sensibles, y también lo hacemos a través de clorofila A y clorofila funcional y no funcional, que nos permite ver la evolución de los arroyos, de los ríos. Realmente nos está creciendo mucho la clorofila no funcional y nos está trayendo un problema muy grande el fósforo, producto de las plantas y de las desembocaduras de los cloacales. Hasta tanto las plantas no estén totalmente reconvertidas, y las de cuenca alta tienen etapa terciaria. Una etapa terciaria no es poca cosa en costo de operación, pero para poder cumplir tiene una etapa terciaria. Entonces hoy se nos están eutroficando algunas zonas, tenemos generación de algas. Pero acá podemos ver cómo han evolucionado las especies muy sensibles, han empezado a crecer frente a lo que teníamos en el año 2010. Y para nosotros, de tener un río anóxico y ser uno de los más contaminados del mundo, tener estos índices nos da como una palmita en la espalda, y sigan porque falta mucho. Hay áreas de reserva que también se tienen que trabajar, que tienen de expansión. Yo estoy pasando rápido por el tiempo, que se trabajan en humedales. Todos esos trabajan también a través de la Secretaría de Ambiente, por el área de biodiversidad. Hubo un político que dijo que había peces en el riachuelo y lo mataron. Realmente hay peces en la cuenca Matanza-Riachuelo, en cuenca alta hay peces, hay tortugas, están empezando a ver. Por suerte lo vio la gente del juzgado y nos creyó. Bueno, este es el monitoreo de agua subterránea, cómo se visualiza el monitoreo de agua subterránea, tanto freático como el acuífero Puelche. Nosotros estamos, la cuenca Matanza-Riachuelo tiene un primer acuífero que es freático, que está alrededor de los 2-3 metros en algunas zonas que están muy cerca de la desembocadura del Río de la Plata, en otras zonas está a 15, hasta los 35 metros. Después de 70 metros está el acuífero Puelche, que es donde toma cuenca alta agua potable.
Entonces nosotros tenemos que monitorear la contaminación para que no afecte al recurso del agua potable en la cuenca alta. Todos esos son los pozos de monitoreo que se hacen, y estos son todos los actores que trabajan y tienen autoridad frente a muchos tienen autoridad, como prefectura, como el gobierno de la ciudad, como el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Todos tienen, más que autoridad, tienen responsabilidad frente a aguas. Esto es solamente actores para el monitoreo de la calidad del agua. Muchas gracias. Bien, mil gracias, muchas gracias. De la misma forma vamos a, por favor, para recoger las tarjetas. ¿Quién las tiene? ¿Quién tiene tarjetas que me pueda entregar? ¿De aprendizaje o alguna pregunta? Allá atrás, por favor. ¿Me podéis ayudar a recoger tarjetas, por favor? ¿Quién más tiene? Acá hay otras, aparecieron otras. Bien, mientras recogemos, ya puedes ir respondiendo algunas. Para que el proyecto sea sostenible, ¿cómo articulan los actores el tema de concientización y sensibilización en las comunidades? Bueno, ACUMAR, donde decía fortalecimiento institucional, tiene todo un área de educación ambiental, y dentro del plan de saneamiento ambiental del PISA hay un área de educación ambiental. Esa educación ambiental se articula a través del Ministerio de Educación y la Secretaría de Ambiente, quienes desarrollan campañas con los más pequeños en las escuelas y con las madres en las unidades sanitarias, y se hacen simposios en las universidades, y hasta ahí, porque creemos que son los que van a enarbolar y lograr este cambio. El resto, en la situación que están, no aportan toda la comunidad, pero no en forma, nosotros no nos concentramos, no se concentra en forma directa sobre ellos. Se trabaja en forma difusa con mensajes por radio, televisión, noticieros, pero no una capacitación en el tema ambiental particularmente. Muchas gracias. El resto me lo quedo para mí. El principal desafío que no ha sido planteado ni técnica ni financieramente es cómo logran los 9 millones de habitantes aprender a comportarse. Vamos de vuelta. El principal desafío que no ha sido planteado ni técnica ni financieramente es cómo logran que los 9 millones de habitantes aprendamos a compartir según lo requiriente del desarrollo sostenible. Y es educación y es bolsillo. Cuando todos tengan que pagar el saneamiento, cuando todos le vengan una cuota, es el órgano que más duele, es el bolsillo, lastimosamente. Pero no es gratis. Y lo que han hecho nuestros antecesores y lo que estamos haciendo nosotros no es gratis. Y si queremos realmente trabajar en saneamiento, hay que pagarlo. El modelo de gestión hace valor a la autoridad de Cuenca, gerencia de Río Bogotá, sentencia. Y las competencias de las autoridades ambientales, regionales y territoriales. El modelo de gestión hace valorar la autoridad de Cuenca, gerencia del Río Bogotá, sentencia. Y las competencias técnicas de las autoridades ambientales, regionales y territoriales. Sí, el modelo de gestión, la autoridad de Cuenca, dentro o como la sentencia también del Río Bogotá, es necesario. Nosotros, lo que le dije, las normas estaban aplicables. ¿Quién se sienta, no sé, a pelearse, porque es pelea, a pelearse
con los organismos para que se pongan de acuerdo en quién articula. Tiene que haber alguien, tiene que ser responsable y tiene que ser responsable de eso, de llevar adelante ese plan integral, de llamar, de levantar el teléfono. Ustedes saben cómo se mueve un expediente. Si no se mueve, si no se levanta el teléfono, no se llama, no se pide, no se mueve. Bueno, acá a nosotros, como nosotros cuando estaba en la autoridad de Cuenca, nos pasaba lo mismo. Pero tiene que haber alguien que lleve y que coordine y que no deje que se gaste 2 veces en lo mismo. Entonces, ese alguien tiene que tener la autoridad suficiente como para sentarse con un ministro o un ministerio o un secretario de un secretariado o un ministerio para decir, bueno, ¿cómo vas a ejecutar esta obra? ¿Con qué fondos? La sentencia se los da. Y bueno, son los que van a tener que rendir cuentas también. Y, perdón, con respecto a las competencias técnicas, cada acción es llevada adelante por el que tiene responsabilidad técnica, el Ministerio de Salud, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social. Todo lo que era corrimiento de villas, asentamientos y cooperativas se trabaja a través del Ministerio de Desarrollo Social. Un poco, ¿por qué en barcos? Porque nosotros también monitoreamos la desembocadura del Río de la Plata, porque la toma de agua de AISA, la toma de agua potable para toda la cuenca media y baja, se encuentra en el Río de la Plata. Entonces, toda la desembocadura del riachuelo, si nosotros se genera un daño ambiental serio, por eso el tema del no dragar, sí un río que no tenga contaminación y que permita la vida acuática, pero no alcanzamos a un río de recreación. Bueno, ahí marca los sitios, ahí marca la diferencia de cuando es un día de lluvia, que tenemos 24 metros por segundo, y después un día que no, y tenemos 0,66 metros por segundo. Mover los barros, no mover los barros, es porque afecta las tomas de agua potable, río, aguas abajo. Entonces, Acumar también monitorea el Río de la Plata. Esas son las 38, 50, ahora son 70 estaciones. Esas son mensuales, no son automáticas, no son continuas, son puntuales, donde se toma calidad y caudal. Porque todos quieren tener un río de agua potable o de recreación. Y la realidad es que tristemente no estamos logrando eso. Segundo, en el mismo punto, la misma aforo. Otro aforo, fíjense, 30 contra 0,26. 3, bueno, ahí está. Y ahí tenemos una dispersión de los datos que obtenemos, porque cuando llueve aumenta el caudal ampliamente,